Y para hablar más sobre la viabilidad de reducir la jornada laboral y lo que pasa en otros países, saludamos a Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Cuéntanos, Brenda, ¿qué tan viable sería, por ejemplo, implementar esta ley ahora en México, por ejemplo? Y cuáles serían los beneficios en el personal particularmente? Pues México está muy lejos de las 40 horas. Nosotros estamos en el 48, que es donde la mayor parte de los países de América Latina se encuentran actualmente. Cuando en regiones como Europa o en Canadá, Australia, la tendencia es justamente hacia las 40 horas, que es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Chile, realmente es una propuesta que venía de tiempo atrás de los partidos de izquierda, que fue una promesa de campaña del presidente Boric y que él le hace algunos cambios a la ley para que fuera pues más amigable también para el sector empresarial, que es hacerlo escalonado a lo largo de 5 años, a partir del 1 de mayo que formalmente se publique la ley por parte del gobierno, digamos, y el presidente Boric, el empresariado tendrá 1 año para reducir de los 45 a los 44, después en 3 años tendría que haber bajado a los 42 y al final en 5 años a las 40 horas. Es una diferencia muy importante porque desde luego da calidad de vida al trabajador, claro, que tiene mayor tiempo para esparcimiento y para convivir con su familia. Brenda, lo que está haciendo Chile en torno a sus horas de trabajo, por supuesto, pone en el ojo público todo lo que está ocurriendo y entre ello, pues también salen preguntas de cómo está Latinoamérica en cuestión de trabajo, cómo está México y qué nos falta si es viable también poder a lo mejor copiar esta legislación de Chile. Sí, sobre todo si consideramos que de los 39 países miembros de la OCDE, México es el que trabaja más horas por semana. Y en ese sentido, pues claro que es una reflexión importante para México el pensar en poder buscar esquemas laborales que sean más flexibles y que se adecúen más al mundo actual. En ese sentido, me parece que la intención del gobierno chileno es interesante porque busca pues que no haya una reducción del salario, sí una reducción del horario de trabajo, no del salario, considerando que esta reducción incluso puede aumentar la productividad de los trabajadores. Hay muchos estudios en ese sentido, están respaldados muchos de ellos por la misma OIT, que considera que un exceso de horas de trabajo pues vuelve a la gente más ineficiente. Y desde luego, al haber esto sido probado en diferentes países como Francia, como Australia, pues nos da la pauta de que no es algo imposible. En el caso latinoamericano, como decíamos, solamente Ecuador y Chile ahora tendrán una semana laboral de 40 horas, mientras que el resto, la mayor parte de los países del resto del subcontinente se encuentran en 48. Yo creo que el éxito de la propuesta chilena tiene mucho que ver con el cabildeo que se logró en torno a ella de manera tal que tanto los grupos empresariales como los grupos sindicales están a favor de la medida y que dentro del Congreso solamente el partido de ultraderecha, el Partido Republicano, votó en contra. En realidad, pues fue un puñado de legisladores los que votaron en contra. Okay. Brenda, es algo que se tiene que realizar poco a poco. Por ejemplo, en México se tendría que hacer poco a poco. Pero ¿cuál sería ese primer paso para hacer una realidad esta legislación en México? Pues el primer paso yo creo que es justamente un diálogo con los diferentes grupos de interés, con el empresariado, con los sectores productivos del país, pero también con los sindicatos, para poder valorar qué tan viable es ir disminuyendo, no desde luego no de 48 a 40, sino quizás empezar por un primer recorte de 48 a 45. Eso fue justamente lo que hizo Chile hace unos 20 años, disminuir de 48 a 45, pero les hablo de hace 20 años, es decir, son conversaciones que ya están en la mesa de tiempo atrás y que en México pues se han quedado relegadas. Apenas este año se aprobó el tema de las vacaciones, claro, que se conocen como las vacaciones dignas, ¿no? Así es, Brenda, esta legislación en cuestión de reducción de horas,
Lo recomienda incluso la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles serían esos puntos a destacar de esta organización y que se está llevando a cabo en países como Chile y, ya lo decías también, Ecuador? Pues justamente que los trabajadores sean más productivos de manera tal que no haya una afectación para la empresa. Si trabaja menos horas el trabajador, tiene una mejor calidad de vida, más tiempo para pasar con su familia y en el esparcimiento, pero que no afecte la productividad de la empresa. Y eso es lo que yo creo que hace más viable esta ley, cuando realmente se puede demostrar que es posible disminuir las horas de trabajo sin afectar la productividad de las empresas. Brenda, muchas gracias por esta entrevista. Aún hay mucho que hacer, sin embargo, es tiempo de comenzar. Gracias, Brenda. Muy buena tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Y bueno, hablando de esto, tras la aprobación en Chile, algunos senadores mexicanos se pronunciaron también a favor de iniciar discusiones el próximo 20 de abril para reducir la jornada laboral a través de un foro encabezado por la Comisión de Trabajo. La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que actualmente hay 8 iniciativas en el Congreso en las que se plantea la reducción de las horas de trabajo, pues desde hace más de 100 años es de 8 horas diarias. Así es, una de estas iniciativas es una impulsada por el partido de Morena, que propone una reducción laboral de 8 a 6 horas diarias. Aunque hay otra que habla también de trabajar 8 horas al día, pero en una semana laboral de 4 días.